Muy buenos días con todos. Es un gusto tenerlos dentro de este módulo en el cual se me ha asignado para hacer la guía de la materia. ¿Cuál es la materia? Contabilidad gerencial, que sirve para el programa de titulación de licenciatura en contabilidad y auditoría. Es un gusto de nuevo tenerlos y bueno, decirles que la materia va a estar compuesta de 4 unidades. Estas unidades las vamos a ir dando paulatinamente para que puedan ir adquiriendo los conocimientos adecuados. La primera unidad que vamos a poder compartir con ustedes va a ser la unidad relacionada con el análisis de costo, volumen, ¿sí? Y utilidad. Esta unidad tiene las particularidades siguientes. Todas las unidades vamos a ir tratando de que los objetivos sean claramente traducidos y tengan el conocimiento adecuado para ustedes, ¿sí? ¿Qué contiene la unidad? Contienen los temas de sistema de contabilidad, donde vamos a ir diferenciando entre contabilidad gerencial y contabilidad financiera, los fundamentos del análisis de la producción, el análisis de equilibrio, cuáles son los elementos que los componen, cuáles son los conceptos principales de la variabilidad de los costos, porque son distintos, y finalmente consideraciones de precios de ventas y mezcla de ventas que vamos a ir identificando qué es lo que contiene, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo principal de esta unidad? Que podamos discernir qué es ventas, qué son los precios, cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables y cómo sus interacciones determinan una posición de análisis respecto de el desempeño de una empresa. Empecemos con lo que son los sistemas de contabilidad y vamos a diferenciar principalmente entre lo que es contabilidad gerencial y contabilidad financiera. La contabilidad financiera es la que realiza el registro de datos, los maneja, los analiza, mide el desarrollo de la organización. Es lo que usualmente siempre tenemos conocimiento de lo que es la contabilidad, del registro de datos. Por el contrario, la contabilidad gerencial los utiliza para tomar decisiones. Los utiliza basado en cuáles son los aspectos más importantes, internos, externos, ¿sí? O dentro de cada uno de los procesos para poder tomar una decisión que haga que, utilizando esos costos, mejore mi posición de desempeño. ¿Cuáles son, por tanto, los fundamentos del análisis de producción? Siempre en una empresa van a existir principalmente áreas de producción, finanzas, talento humano y mercadeo, para que las entradas de mis insumos puedan ser procesadas de un modo adecuado y las salidas, que es cuando finalmente se vende el producto, se traduzca en éxito. Siempre dentro de estos componentes van a haber básicamente las acciones de planeación, de hacer, de controlar y de retroalimentación, que es el círculo virtuoso de Deming. Siempre debe existir dentro de la administración estos pasos para que podamos tener coordinadamente todos estos sistemas y podamos llegar a buen puerto de lo que queremos con los objetivos. Por tanto, ya adentrándonos un poco más en lo que es el análisis de equilibrio, ¿qué es lo que me determina una posición de ganar o perder? El punto de equilibrio lo que me determina es la cantidad que yo debo vender para recuperar los costos y así mi utilidad sea cero. Es decir, no tener ni pérdidas ni ganancias, lo cual significa que no hay beneficios. Pero al menos vendiendo esa cantidad determinada, yo puedo llegar a recuperar mis costos. Mostramos un pequeño estado de resultados donde ustedes van a encontrar la proporción, ¿sí? O participación de cada una de esas cuentas respecto de sus ingresos o ventas. En este caso, esta compañía papelera comercial
vende 12 millones de dólares en un periodo determinado. Puede ser de un año, de un mes, de un periodo X. El costo de venta, el costo de la adquisición de lo vendido es 7.200.000. Y hay un margen sobre la venta o margen de contribución, que vamos a utilizar mucho este concepto en adelante, y es de 4.800.000. ¿Sí? Es decir, hay una utilidad sobre esa venta. Pero también existen otros componentes para poder desarrollar un negocio. No solamente se deben registrar los costos de adquisición, tenemos que registrar los gastos de administración. ¿Cuáles son? Aquellos gastos de sueldos, salarios, gastos de venta, también si son los gastos de promociones, de comisiones, etcétera. Y me da una utilidad de operación, luego de descontados esos costos, de 2.400.000 dólares, que representa el 20% de mis ingresos. Pero existen otros gastos, que son los financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Los gastos financieros son aquellos que se derivan de préstamos en los cuales la empresa incurre para poder adquirir materias primas o equipos que ayuden al desenvolvimiento de la empresa. También pueden ser préstamos para cubrir ciertos periodos de liquidez que me sirven para incluso cubrir gasto corriente. Y otros gastos que son gastos pequeños, que se registran normalmente, son gastos que no tienen representatividad en cuanto a conceptos y que deben ser involucrados en mis resultados. Al final yo tengo una utilidad de 1.920.000 dólares, que me representan el 16% de esos ingresos. Y con esto, un análisis frío o inicial simple me dice que si yo no vendo la cantidad necesaria para llegar a ese 1.920.000, tendría pérdidas. Si yo no tengo la utilidad de 1.920.000 dólares, es el punto en el cual recuperaría mis costos. A simple vista serían una venta de 10.080.000, pero no. Cuidado, nos confundimos con este análisis simplista. Ya vamos a ver más adelante cuál es el verdadero punto de equilibrio sobre el cual tenemos que realizar un número de cantidades vendidas y de ventas para poder realizar ese punto de equilibrio. Por tanto, la lección de esta lámina es cuidado, no tener un análisis simplista. Vamos a ver los elementos de los puntos de equilibrio para poder determinar ahora sí una real cantidad. ¿Cuáles son estos elementos del punto de equilibrio? Tenemos los costos fijos, que son aquellos costos que no vamos a poder mover porque ya están registrándose, produzcamos o no produzcamos. Son aquellos que no tienen flexibilidad en su comportamiento. Son, por ejemplo, los costos de alquiler de inmueble, ¿sí? Los costos de salarios, salvo que haya un movimiento de ajustes hacia arriba o hacia abajo permitidos por ley, pero ya serían semifijos. Y hay también los costos variables. Los costos variables sí que tienen dependencia de la producción, ¿sí? Pero son aquellos que varían de acuerdo al valor de facturación. Es decir, mientras yo más venda, estoy incurriendo exactamente en un mayor costo porque depende exclusivamente de cuánto adquiero, de qué materia prima adquiero, o de qué tipo de servicios adquiero, o de qué tipo de productos adquiero. Si yo vendo zapatos, no vendo zapatos, soy comerciante simplemente de zapatos, compro 10.000 zapatos y vendo 10.000 zapatos a un precio diferenciado, claro está. Mientras más venda, mayor número de los zapatos tendré que adquirir y por tanto mayores costos tendré. Esos son costos variables. Los costos fijos en ese caso serían el alquiler del almacén, sería la persona que estaría poniendo para que venda gastos de luz, agua, etcétera. Los costos variables podrían ser aquellos salarios en los cuales las comisiones las pague dependiendo del número de ventas de zapatos. Es decir, si la persona me vende 10.000 zapatos, le doy $1 por cada zapato vendido. Si es que me vende 20.000, son $20.000 por cada zapato vendido. En ese concepto es variable esa comisión, ¿sí? Por tanto, mucho cuidado con esas identificaciones de costos. Los costos fijos, como vemos en la gráfica, tienen una posición determinada, un punto en el cual no se mueve en el tiempo, y los costos variables sí pueden moverse en función de las ventas. Los costos totales, al unir la suma de los costos totales con las ventas, voy a tener en un momento determinado un punto de equilibrio sobre el cual va a haber un volumen
¿sí? El que me va a determinar que allí los costos y los ingresos van a ser iguales. Por tanto, mi utilidad va a ser cero. A partir de ese momento en el cual venda más volúmenes, voy a empezar a registrar utilidades, que está sombreada con la parte verde en nuestra gráfica. Esos costos totales son, como decíamos, parte del punto de equilibrio, es la suma de los costos fijos y los costos variables. ¿Qué son los costos variables unitarios? Este valor se calcula dividiendo los costos variables totales entre la cantidad de unidades vendidas que habíamos visto. ¿Okay? Por tanto, el costo variable unitario, lo único que la fórmula es costo variable entre el número de unidades vendidas. ¿Cuál es la fórmula del punto de equilibrio? La fórmula del punto de equilibrio va a ser igual a los costos fijos dividido entre la diferencia de los precios de venta menos los costos variables unitarios. Es decir, ¿cómo se explica esta relación? ¿Cuánto es mi diferencia de mi margen de contribución que está explicado en la parte del denominador? ¿Sí? Es decir, con lo que hayamos visto en el estado de resultados, en la utilidad operativa, mi margen de contribución unitario con respecto a esos costos fijos que yo tengo en mi empresa. ¿Cuánto debería yo vender en cantidades con respecto a esos costos fijos que tengo y mi margen de contribución? Es decir, como decíamos, dividiremos el costo fijo para la cantidad del margen de contribución que nos ayudará a obtener la posición en la cual no vamos a ganar ni a perder. Por ejemplo, si vendo un producto en el valor de $50 y mi costo variable es de 25, ¿sí? En ese momento ya tengo mi margen de contribución, que es 25. Ese margen de contribución va a ir en el denominador. Y mis costos fijos suman 12.500. Al aplicar la fórmula, los 12.500 entre la diferencia de mi precio de venta y mi costo variable unitario, que es decir lo mismo, el margen de contribución, mi cantidad de vendida para llegar al punto de equilibrio son 500 unidades, que es que si lo queremos representar en valores o en moneda, deberíamos multiplicar 500, ¿sí? ¿Por cuánto? Por los 50. Esas 500 unidades por los 50 me van a dar mi precio, ¿sí? O mis ingresos en el estado de resultados. Y a ese valor, ahora sí, le quitamos los costos fijos y multiplicamos por los costos de ventas también. 500 entre 25 me van a dar el resultado de 0. Si hacemos la operación ingresos 500 por 50, igual ingresos, menos costos de venta 500 por 25, ¿sí? Y menos mis costos fijos 12.500, vamos a tener como resultado 0. En ese momento no tenemos ni pérdidas ni ganancias. Vamos a iniciar o a reiniciar el ejemplo anterior que habíamos visto para determinar cuál es el verdadero punto de equilibrio. El verdadero punto de equilibrio que vamos a determinar ahora sí con respecto al estado de resultados anterior. Tenemos que, si tenemos los costos fijos por 12 millones y nuestro precio de venta es de 12.000 y mi costo variable es de 8.500, asumiendo que las cantidades vendidas fueron 1.000, ¿sí? Mi punto de equilibrio unitario va a ser 451,43 unidades, ¿sí? Esa va a ser mi cantidad para que multiplicada por el precio de venta o por el costo variable, considerando mis costos fijos de 12 millones, me va a dar en 0 los resultados. A partir de que venda 451 unidades, yo voy a considerar que voy a empezar a tener utilidades. Ese es el punto básico que debemos tener en cuenta para determinar qué es lo que tenemos que hacer con relación a los puntos de equilibrio.
Vamos a empezar, por tanto, ahora con una pequeña derivación de la variabilidad de los costos. Y es lo que habíamos dicho en un concepto hace unos momentos, que son costos semivariables y que son costos semifijos. Aquellos costos que son en parte fijos o en parte variables. Por ejemplo, los costos fijos que habíamos dicho de luz, agua, teléfono, pueden variar en un monto determinado, pero no tan representativo, por eso los consideramos fijos o semifijos. Pueden ser la luz, el teléfono, otros tipos de gastos en los que incurrimos guardianía. De repente necesitamos más guardianes, menos guardianes para guardar nuestros productos, pero son los considerados semifijos. ¿Ok? ¿Qué son los costos fijos discrecionales? Son aquellos que pueden ser modificados, como ya hemos dicho, los sueldos, el alquiler del edificio, etcétera. Y la materia prima también pueden ser discrecional en cierto momento. Los costos fijos comprometidos son los que no aceptan modificaciones definitivamente, por lo cual son llamados costos sumergidos dentro de la depreciación de la maquinaria. La depreciación de la maquinaria ya la tenemos, dependiendo del método que utilicemos, ya la tenemos estimada en un monto ya determinado o comprometido. La sobreabsorción o la subabsorción de costos significa en qué punto estamos, por debajo o por encima del punto de equilibrio. Es un concepto fácil de asumirlo si solamente nos dirigimos al punto de equilibrio. Podemos poner algunos conceptos, pero mi consejo es, ¿cuándo se sobreabsorben los costos? Cuando empiezo a vender por encima de mi punto de equilibrio. ¿Sí? Y se subabsorben cuando todavía no empiezo a producir no llego a mi punto de equilibrio. Es facilísimo. La diferencia entre estos costos predeterminados de cargos reales, como decía el concepto, puede estar dado por oscilaciones, pero estos costos pueden ser fácilmente reconocidos si tenemos nosotros conocimiento cómo llegar al punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, hay una sobreabsorción cuando nosotros pasamos por encima del punto de equilibrio y subabsorción si todavía no lo observemos cuando no llegamos al punto de equilibrio. ¿Qué consideraciones vamos a tener que hacer cuando ya entramos al análisis de precios de ventas y mezclas de ventas? ¿Qué es la mezcla de ventas? La mezcla de ventas se ha diseñado para cuando una empresa tiene varios productos y no sabe cuál producir más o cuál producir menos. Y por tanto tiene que tener conocimientos de cuáles van a ser sus pesos con relación a qué, a qué criterios, a cómo los va a identificar. Primero, identificar cuáles son sus costos. Y de esos costos, por tanto, ya voy a tener determinado para cada producto cuál va a ser mi margen de contribución. Ese margen de contribución es el que me va a decir qué tan bueno o qué tan malo soy como empresa respecto de la producción de esa línea. ¿Sí? En tanto, hay muchas personas o muchos gerentes, muchos dueños de empresas que suelen tener dificultades para determinar un precio adecuado para sus productos. Y esto afecta la rentabilidad del mismo. Vamos por tanto, a ver cómo hacer o cómo tomar la mejor decisión respecto del análisis de los márgenes de contribución y esa relación que tienen los volúmenes de ventas, los volúmenes relacionados con los costos variables para poder determinar una posición, una toma de decisiones adecuada con respecto a esa mezcla de ventas. ¿Cuáles son los métodos para determinar un buen precio de venta, por tanto? Si nos vamos, si nos vamos a cada producto, ¿sí? Nos vamos a cada producto. En el primer caso, el método de la utilidad bruta es simplemente determinar a través del costo de producto, decirle qué porcentaje de ganancia quiero tener mi utilidad. Si tenemos el ejemplo, los 120, quiero un porcentaje de ganancia de 25%. ¿De dónde sale ese 25%? Depende muchísimo de cada región económica. Un 25% en dólares es distinto que un 25% de la moneda venezolana. Depende de las condiciones de cada región económica. El porcentaje de ganancia dependen de algunas situaciones macroeconómicas y microeconómicas. Las macroeconómicas pueden ser el riesgo país
existente, pueden ser el nivel de inflación, las tasas de intereses bancarias que existan en el sistema, etc. El 25% para un país como Ecuador es un porcentaje adecuado para cierto tipo de productos. Hay cierto tipo de negocios en los cuales el porcentaje de ganancia puede llegar a ser hasta un 100, 200%. Por ejemplo, artículos importados de maquillaje, etcétera, dependiendo de qué quiere usted venderlo, cómo venderlo y a través de qué sistemas. En este caso, para el producto, un porcentaje de ganancia que quiso poner el autor es un 25%, es decir, tendría que venderlo en cuánto, si el costo del producto es 120, tendría que venderlo en 120, $150, perdón, es decir, los $30 que se representan el 25% de los 120. Ese sería mi ingreso para poder tener una utilidad X del 25%. ¿Ok? Ingresamos a lo que es el margen de contribución y analizar el margen de contribución. Cuando pensamos en cómo determinar un precio, como decíamos, tenemos que tener en cuenta todas esas variables para los cuales qué porcentaje quiero yo ganar. Y para entender este punto, siempre hay que tener en cuenta cuál va a ser el precio de venta por unidad y los costos variables de cada unidad. Es decir, tener en cuenta cuánto contribuye la producción de cada unidad a la estabilidad de la compañía. Vamos a ver en este caso, el margen de contribución es el precio de venta unitario versus menos el costo variable unitario. Si el costo variable unitario de un producto es de 23,55 y el precio de venta es 35, ¿a cuánto asciende mi margen de contribución? Es simplemente la resta de los 35 menos 23,55, que son los 11,45. Yo voy a ganar $11,45 por cada producto vendido. ¿Cuánto es en porcentaje ese margen de contribución respecto de los ingresos? De cada unidad vendida. De cada unidad vendida me va a representar ese margen de contribución. ¿Sí? ¿Qué valor? Es los 11,45 dividido entre los 35 de mi precio de venta. Ese va a ser mi margen de contribución expresado en porcentajes. El método del valor percibido es un método que es bastante subjetivo y depende básicamente de qué percepción tenemos más allá de los costos de la empresa. Y como dice el concepto, se enfoca mucho en productos o servicios que son altamente aspiracionales, es decir, lo que yo espero vender o lo que yo espero que sea el costo dependiendo de la situación. Por ello es que es común que se utilicen en empresas de lujo o en productos cuya demanda tienen muy poca elasticidad en situaciones particulares. Por ejemplo, como decíamos, si un restaurante de alta cocina especializado en recetas Medio Oriente existe, y yo sé que el costo del plato es de $23, pero no hay nadie más en la zona. Yo sé que podría venderlo a 30. ¿Por qué? Porque sé que voy a tener la preferencia de las personas al comprar mi producto sin importar el precio. Porque mi mercado está dirigido a personas con alto poder adquisitivo y puedo establecer ese precio. Entonces, mucho cuidado cuando se establezcan los precios con relación a esas aspiraciones que queremos tener con respecto a mejor ganancia por dirigirnos a un segmento de mercado un poco más especializado y con mejor poder adquisitivo. La mezcla de ventas, por tanto, ahora sí, introduciéndonos al concepto de mezcla de ventas, ¿qué es? Es determinar la porcentualidad de esas cantidades o unidades vendidas para que yo pueda tener un mejor desenvolvimiento. Pueden ser las líneas de productos que se produzcan en una fábrica, pueden ser las líneas de artículos que se vendan en un almacén de electrodomésticos o un almacén de marcas de ropa, etcétera, ¿sí? En estos casos siempre hay que tener en cuenta, como decíamos anteriormente, cuánto es mi costo variable unitario y cuánto va a ser mi precio y cuánto es el margen de contribución que cada uno de ellos tienen para poder ir determinando una posición mejor.
¿Qué es la mezcla de ventas? La mezcla de ventas es la proporción, como decíamos, de la venta de esa línea o producto X entre las ventas totales. Lo que vamos a tener que hacer es un portafolio efectivo para poder determinar cuál es mi mejor posición para tener una mejor rentabilidad. ¿Sí? Vamos, por tanto, a ir avanzando, por favor. Una mezcla de ventas valorizada, de ventas valorizadas. Si tenemos ventas de 192.000 para el producto de mesas, que está dado por la venta de 240 unidades por 800 el precio, me va a dar 192.000. Las sillas vendo a un precio de $200 por 120 unidades. Tengo un ingreso de 24.000. Los bancos, los bancos un poquito más grandes, que son los de gama de los taburetes, 60 unidades vendo a $50, me da ingresos por 30.000. Los taburetes, vendo 180 unidades a $40 cada uno, 7.200. La suma total de esas ventas me va a dar 226.200. ¿Cuál es mi mezcla de ventas valorizada para este número de productos que vendo en esta empresa? 84.9% para las mesas, 10.6% para las sillas, 1.3% para los bancos, 3.2% para los taburetes. Esta es mi mezcla de ventas, ¿sí? Valorizadas. Si yo solamente quiero ver la mezcla de venta en unidades, ya no hago valorizar el producto. Simplemente van a ser los 240, las 120 unidades, las 60 unidades de los bancos, los 180 unidades de los taburetes. Esos 240 entre el total de todas las unidades vendidas me va a dar el 40% de la mezcla de ventas en unidades, que se diferencia del 84.9%, que es la mezcla de ventas para el mismo producto, pero valorizado. Entonces, la mezcla de ventas en unidades se diferencia de la mezcla de ventas valorizadas principalmente por su precio de venta. Y es allí donde vamos ya adentrándonos a ver luego cuál es nuestra mejor posición con relación a qué producto debemos priorizar la gestión. Entonces, repetimos, la mezcla de ventas, cuando yo considero solamente unidades, ¿sí? Es considerar la sumatoria como el denominador y cada uno de ellos dividirlo, tomar la proporción para determinar cuánto de cada una de ellas vendo. La valorizada es cuando multiplico por el precio de venta y me da luego la participación o proporción con relación a las ventas sobre el total. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, la mayor participación en valorizada la tengo en las mesas. ¿Por qué? Porque su precio de ventas es el más alto. Y a pesar de que en unidades, los taburetes vendo 180 unidades, es mucho mayor los otros productos en cuanto a la mezcla de ventas valorizadas, porque el precio de venta de los taburetes es es el más bajo. Los $40 con relación a los precios de venta de los otros productos. Por tanto, entonces, no siempre las unidades vendidas son las que me determinan mi mejor posición de ganancia o no. Y es ahora justamente donde vamos a tener que identificar cuáles son los productos que van a tener mayor peso en mi mezcla de ventas. Y es un trabajo importante que lo vamos a realizar a través de de las siguientes consideraciones. ¿Sí? ¿Cuáles son aquellos productos que tenemos que tener consideraciones para que tengan un mayor peso en esa mezcla de ventas? Es decir, que podamos venderlo más. Tenemos que ofrecer aquellos productos que tengan una demanda real y demanda potencial atractiva, es decir, que los vendamos en primera instancia. Vamos a tener que eliminar aquellos productos cuyos costos variables sean superiores a su precio de venta, porque por tanto vamos a tener pérdidas. El margen de contribución va a ser negativo. Por ejemplo, no va a comprar una manzana en $10 y la va a vender en $9. Tenemos que eliminar ese producto. ¿Por qué no la puedo? ¿Por qué tengo que eliminarlo? Al final, porque no puedo venderlo a un precio más alto.
Hay que utilizar en la mezcla de venta artículos ganchos para promover la venta de otros productos con márgenes de contribución. Y esta es una estrategia de comercial, del área comercial muy buena. Por ejemplo, yo tengo un lugar un almacén de maquillajes. Y ese almacén de maquillajes tengo que ponerle productos ganchos que, aunque no gane mucho, sí me hacen atraer a la gente para que, luego de ver esos productos ganchos, ¿cuáles son los productos ganchos? Los productos de primera necesidad. ¿Cuáles son esos productos? ¿Cuáles pueden ser? No sé. Imagino que puedo ponerme a vender jabones, puedo ponerme a vender shampoos, puedo ponerme a vender otro tipo de productos de alta necesidad, y sobre eso empiezo a ofrecer también, por ejemplo, maquillaje de alta gama, de mediana gama, sobre los cuales tengo un mayor porcentaje de ganancia. En igualdad de circunstancias, también es importante impulsar las ventas de productos con mayor margen de contribución. Como les decía del ejemplo anterior, tengo esos otros productos que tienen mayor margen de contribución y tengo que ayudarlos a la fin con promociones, con otro tipo de acciones que son comerciales, básicamente. Siempre hay que mantener una óptima mezcla de ventas. ¿Por qué? Y tener un buen margen final de contribución entre la suma de todos, restando importancia a aquellas que generan menos márgenes. Como decíamos, y vamos a seguir repitiendo, es importante determinar cuáles productos me generan un mejor margen de contribución. El margen de contribución es el resultado de los precios de venta unitarios menos los costos de ventas unitarios. ¿Cuáles son esos productos que deben tener mayor peso de ventas? Lo acabamos de decir. En el caso de este ejemplo, entre los burritos y los tacos, ¿cuál es el producto que tiene mi mayor margen de contribución unitario? Y es importante de que podamos diferenciar, y este es un tema para algunos de sus exámenes. Si tengo en los burritos un margen de contribución de $9, los vendo a 15, y en los tacos tengo un margen de contribución de $12, pero los vendo a 30. Y ese margen de contribución en porcentaje me representa el 40%. El de los tacos, el 40, representa los 12 entre los 30. Y el de los burritos, el 60% me representa los 9 entre los 15. Yo puedo confundirme, decir, mi mejor margen de contribución en porcentaje va a estar determinándome mi posición a, a gestionar. Pero no. ¿Dónde yo estoy ganando realmente más? Estoy ganando realmente más en los tacos, porque por cada taco, y esta relación es la más simple que les sugiero yo a ustedes ver en los análisis para cuando tengan sus pruebas. Los $12 son mayores a los $9. Sí, es cierto que tengo que gastar más en costo variable y tengo que vender más, pero suponiendo que ambos tengan una buena predisposición de la demanda, es decir, los puedo vender, yo tengo que dirigir mis esfuerzos ¿hacia dónde? ¿Sí? Hacia los 60%, hacia los burritos o hacia los tacos. Esa es una de las preguntas muy importantes que ustedes van a tener que dirimir cuando tengan que diferenciar hacia dónde tengo que dirigir mis esfuerzos. En unidades me puedo confundir, pero ya valorizados, ya no tengo por qué confundirme, ¿sí? Y tengo que elegir el producto sobre el cual voy a ganar más. Como decíamos, y vamos a mostrar en la posición de la lámina, mi mayor contribución va a estar dada en los tacos, porque voy a ganar 1,440. Porque si yo solamente en burritos me dirijo a vender los 120 personas que en este caso de este ejemplo vinieran, yo les vendiera los 120, ganara solamente o ingresaran 1,080 versus los 1,440 que yo ganara si dirigiera mis esfuerzos a vender los tacos. Entonces, simple y de nuevo como resumen, tengo que elegir el producto que tenga mi mejor margen de contribución unitario, no en porcentaje, sino valorizado. Bien, hasta ahora estas son las referencias bibliográficas. Ustedes pueden dirigirse también para un mayor análisis a los links indicados en la plataforma. Y existe también
un archivo de Excel con ejercicios prácticos para que ustedes puedan realizar, que son homólogos o que son parecidos a los que se realizan en la evaluación de la unidad. Muchas gracias por la atención prestada hasta el momento. Les deseo buena suerte.